Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de la Fundación Manuel Bello. Siendo exactamente las 6:31 estamos en vivo. Sí, hoy sábado 13 de marzo de 2021. El día de hoy tenemos un invitado realmente de lujo. Un invitado que estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la famosa Facultad de Letras, donde se encuentra la Escuela de Comunicación Social, egresando con el grado de comunicador en la especialidad de prensa escrita. Posteriormente ingresa a trabajar en varios medios de comunicación, en la revista Sí, por ejemplo, el diario El Comercio, donde estuvo muchos años, y otros medios. Y posteriormente hizo realidad su emprendimiento. Creó la empresa Artífice Comunicadores. Esta es una compañía realmente muy interesante porque llevó su carrera, el periodismo, la escritura, que la ama tanto, a convertirla en empresa. Y esta empresa, valga la redundancia, actualmente brinda servicios de marketing, asesoría en lo que es trabajos de prensa, publicidad, audiovisuales, y no solamente eso, además es una casa editora. De hecho, su libro, La Redacción, que aquí lo tengo, no se improvisa, es un libro editado en su propia empresa y también ha editado a otros autores, como por ejemplo el libro Los Apus, ¿ok? Entonces estamos hablando de un profesional que realmente ha hecho de la palabra, de la escritura, una forma de ganarse la vida de una manera digna, honrada, y realmente es un ejemplo. Además, su libro, La Redacción no se improvisa, está siendo vendido en la plataforma de Amazon. Está presente también en las librerías más importantes del Perú y en más de 100 librerías en España, nada menos. ¿Ok? Y a la actualidad se ha vendido más de 9.000 ejemplares. ¿De quién estamos hablando? Nada menos que de nuestro amigo Jesús Raimundo. Muy buenas noches y bienvenido al canal de la Fundación Manuel Bello. Buenas noches, ¿cómo estás, Ronald? Para mí es un gusto de estar aquí contigo y con todos los cibernautas de la Fundación Manuel Bello y para hablar de un tema tan importante como es la escritura, la buena escritura, la redacción, que es también un tema que nos ha inspirado para escribir este libro. La redacción no se improvisa, que ya tiene 3 ediciones y 3 reimpresiones y que se ha editado tanto en Perú como en España. Fantástico, Jesús. La primera pregunta de cajón. He leído tu libro y la verdad que es una maravilla. 100% práctico. Si hay dudas, realmente uno las consulta en tu libro y automáticamente está la solución ahí. Perfecta, exacta y precisa para no cometer errores en la redacción y sobre todo absolver dudas que siempre uno tiene al momento de escribir. Bien, ¿qué es letra cursiva? Acuérdate, Jesús, que nos estamos dirigiendo a un público general. Entonces quisiera, habiendo ya leído el libro, que nos aclares dos términos que son realmente elementales y básicos para quienes están en este mundo de la escritura. ¿Qué es letra cursiva y qué es letra redonda? Bien, cuando nosotros escribimos usamos las letras, ¿no? Las grafías también se dicen, y hay una forma de presentar estos textos. La forma habitual de presentar estos textos es utilizando la letra redonda. La letra redonda es la letra que tiene el ángulo vertical, es la letra tal cual solemos escribir y son la forma de presentar de cualquier tipo de texto con cualquier dispositivo que nosotros usamos. Entonces, ¿qué sería la letra cursiva? ¿O qué es la letra cursiva? La letra cursiva es la presentación más bien inclinada hacia la derecha, con cierto grado de inclinación, y es una forma de marcar, es una forma de presentar los textos
cuando obedecen a ciertas características. Por ejemplo, cuando nosotros escribimos palabras que corresponden a otra lengua, a otro idioma, como el inglés, y queremos usar este término común en nuestra lengua española, nosotros tenemos que marcar esa palabra o ese grupo de palabras con letras cursivas. El caso es similar cuando usamos algunos términos del quechua o del aymara o de cualquier otra lengua de otro país. Usamos también la letra cursiva para representar algunos tipos de obras culturales, por ejemplo, el nombre de una obra literaria, el nombre de una película, el nombre de un programa de televisión, de un documental que se presente en la televisión, también para graficar o para presentar la escritura de alguna obra de arte, el nombre de un medio de comunicación como un diario o una revista, son presentados también en letra cursiva. Entonces la cursiva hace una distinción frente a las letras, a la redonda, para marcar algunas expresiones que tienen un fin de distinguirlas frente a las otras. En este caso, la procedencia de la palabra, una lengua extranjera, o también para las obras de creación. Básicamente, esos son los usos que se presentan entre la cursiva en un contexto de la escritura escrita, ¿no? La cursiva frente a la redonda. Genial, fantástico, Jesús. Ahora vamos al primer módulo. Esto, más que hablar del libro, porque el libro de por sí es un éxito, lo que nos va a presentar el día de hoy, Jesús, es un taller práctico que conforma 4 partes. La primera se refiere a normas de ortografía, ¿no? Básicamente ese es el tema. ¿Cuáles son las novedades de las normas de ortografía? Esa sería la primera parte, Jesús. Así que voy nuevamente contigo. Muy bien. Hablamos entonces de las normas de ortografía. Las normas de ortografía. El año 2010, la Real Academia Española publicó la ortografía de la lengua española, que es una actualización de las normas que se usan dentro de la escritura que nosotros manejamos, por ejemplo, habitualmente. En esta ortografía, en la ortografía de la lengua española, se han establecido pautas, recomendaciones, pero también normas específicamente, y de esas son las que me gustaría compartir. Por ejemplo, en la ortografía de la lengua española se considera la escritura de las mayúsculas, la escritura de las minúsculas, la escritura de las expresiones numéricas, el uso correcto de la acentuación gráfica, el uso de los prefijos. Quisiera hablar de algunos aspectos que son evidentes o que se presentan con cierta cotidianidad en los textos. Por ejemplo, en el caso de los prefijos. ¿Qué son los prefijos? ¿Cómo se usan los prefijos? ¿En qué casos nosotros tenemos cierta dificultad para escribir los prefijos? Un prefijo es un elemento que afecta a una palabra, sobre todo a un sustantivo, y entonces el prefijo cambia el significado. Un prefijo común de mayor uso, por ejemplo, es el prefijo ex. Si nosotros usamos el prefijo ex frente a una palabra como presidente y decimos expresidente, la escritura correcta de este prefijo es junto a la palabra que afecta. En este caso, expresidente sería una sola palabra. En otros tiempos, en otros casos, existía mucha duda en cuanto al uso del prefijo o a la escritura de los prefijos. A veces se usaban el guión, que es un signo auxiliar, otras veces se usaba el espacio, y entonces esto ha generado
dudas en la actualidad para la escritura de los prefijos. Hoy entonces nos queda claro que los prefijos las usamos para afectar a unas palabras. Si afecta una palabra, debe escribirse junta. ¿Cuándo entonces se debe escribir separado? Se escribe separado cuando afecta a dos palabras que tienen un significado unitario. En este caso, citaría un ejemplo como ex primera dama. Primera es una palabra que tiene un significado, dama es otra palabra que tiene otro significado. Al pronunciar o al escribir primera dama tiene otro significado, ¿no? Un significado unitario. Entonces, si yo escribo el prefijo ex junto a estas dos palabras, lo que corresponde es escribirlo con un espacio. Ex, espacio, primera, espacio, dama, y así es como se debe presentar. Cuando el prefijo afecta a dos palabras con significado unitario, se escribe con un espacio. Estas son las dos normas o las dos pautas que se deben usar en la escritura correcta de los prefijos. Es uno de los casos que nos genera mucha duda en la actualidad, pero sobre todo las normas de la ortografía generan dudas cuando, por ejemplo, nosotros tenemos ciertos usos, sobre todo cuando la tradición se ha impuesto o cuando la tradición nos genera dudas de cómo debemos escribir una y otra forma. Estoy hablando de las mayúsculas, ¿no? Las mayúsculas las hemos usado o las usamos incluso todavía para darle, y las usamos mal, ¿no? Para darle cierto énfasis a algunas palabras que para nosotros o para un grupo social o para el usuario es significativo, importante, relevante. Las mayúsculas no se usan con ese propósito. La mayúscula en realidad se usa para marcar un nombre propio frente a un nombre común. Una palabra escrita con mayúscula no significa que es más importante que otra palabra que se escribe con minúscula. Y uno de los casos frecuentes es, por ejemplo, la escritura de los cargos, o la escritura de las profesiones, o la escritura de los grados académicos, que suelen escribirse con inicial mayúscula cuando lo correcto es escribir con minúscula o en minúscula. La mayúscula no tiene lugar, no tiene sentido en las palabras comunes, sino básicamente en los nombres propios. Estos dos temas creo que son temas muy recurrentes en el tema de la ortografía y que creo que nos puede ayudar a escribir con mayor seguridad. Perfecto, Ray. Vamos a pasar al siguiente módulo, que vendría a ser una pregunta interesante, justamente hablando sobre dudas, ¿no? ¿Cuáles son las principales dudas en la escritura de las expresiones numéricas? Bueno, el tema de las escrituras, la escritura de las expresiones numéricas también genera dudas, sobre todo cuando, por ejemplo, se usan en determinados contextos. Me gustaría hablar, por ejemplo, el uso de la palabra 1000 con los números escritos en cifras. Los números se pueden escribir en palabras o en cifras. Estas dos formas las distinguimos en la ortografía y estas formas tienen que ser bien definidas y estar bien claras. Pero la prensa usa de una manera casi natural, está muy difundida la escritura, por ejemplo, de una cifra más la palabra 1000. Para indicar, por ejemplo, 8000, escribo 8 en cifra y le agrego la palabra 1000. En este caso corresponde escribir 8000, ya sea en cifra, 8, 3 ceros, o en letras o en palabras, 8000. Entonces,
Este es un error frecuente, ¿no? Un error frecuente. Otro de los casos que yo observo en la escritura de las expresiones numéricas está sobre todo en el uso tradicional de la coma en el caso de las unidades, en los millares, por ejemplo, o el uso del apóstrofo en los millones, cuando esa escritura en la actualidad ya no es la correcta. Hoy, para escribir los números en cifras, usamos el espacio y tenemos que agruparlos de 3 en 3, o sea, de 3 cifras en 3 cifras, y ya no usamos la coma, y tampoco es correcto usar el punto, tampoco es correcto usar el apóstrofo. ¿A dónde han parado o dónde han terminado o en qué casos ya se usa la coma o el punto? O sea, en los decimales. Los decimales hoy los podemos escribir con punto o también con coma, pero nos tenemos que poner de acuerdo para usarlos de manera correcta. Desde mi experiencia son los casos más recurrentes de la escritura de las expresiones numéricas. Otro caso que observo es, por ejemplo, con la escritura de los ordinales. Cuando, por ejemplo, hablamos de los aniversarios, o cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de las fechas, o cuando hablamos de algunas festividades. Entonces, sí, solemos decir primero, por ejemplo, pero hay alguna cierta confusión cuando, por ejemplo, se escribe 1 de enero, o 1 de octubre, o 1 de mayo. La escritura es con la cifra 1, ¿no? El número 1. Pero la lectura puede ser 1 o también puede ser primero. En América, por ejemplo, se suele usar primero, mas no la escritura. El ordinal no corresponde a la escritura. Entonces, este es otro aspecto también que tenemos que distinguir de cómo escribimos y cómo leemos las fechas, sobre todo de una manera correcta. Perfecto, Ray. Realmente magistral tu taller sobre cómo redactar correctamente. De hecho, eres un maestro con casi 3 décadas de experiencia. Bien, ahora vamos a pasar a la tercera parte, que es qué errores se cometen en el uso de los signos de puntuación. ¿Qué errores se cometen en el uso de los signos de puntuación? Bueno, los signos de puntuación son 11. Para mí, los dos principales signos de puntuación, o los de mayor uso, o donde se cometen mayores errores, es en el uso del punto y el otro signo de puntuación, la coma. El punto cumple una función muy importante dentro de la redacción, por ejemplo, para delimitar oraciones, el punto y seguido, para señalar que ha concluido un párrafo, el punto y aparte, o para indicar que ha terminado el texto, ¿no? El punto final. Entonces, este punto tiene 3 niveles, 3 funciones, dependiendo de los casos y de la presentación de los textos. Muchas veces en la redacción nos usamos de manera incorrecta el punto. Mejor dicho, nos olvidamos del punto. En lugar de usar el punto, usamos otro signo de puntuación, a veces la coma, otras veces el punto y coma. ¿Cómo distinguir como salto y seguido? La recomendación es, tenemos que conocer dónde culmina, dónde concluye una oración, es decir, la idea completa. Si tú revisas el texto, estructurado bajo una sintaxis sencilla, del sujeto, verbo, complemento, y evidencias que ya termina la idea, corresponde entonces colocarle un punto.
y seguido. Y así sucesivamente podemos construir, redactar más oraciones, trabajar más párrafos, estructurar de una manera armoniosa. El otro tema es el uso de la coma, ¿no? La coma nos ha generado también mucha confusión o duda, porque nos han enseñado en la educación básica regular que la coma es una pausa. Entonces, cuando nosotros queremos tomar una decisión de la escritura correcta y el uso de la coma, tenemos una duda porque pensamos que la coma es una pausa, y cuando leemos el texto encontramos que hay una pausa, y lo primero que hacemos es agregarle una coma ahí cuando no corresponde. El uso de la coma tiene una diversidad de normas, de casos, que se usan sobre todo para delimitar cierta información. Dentro de la sintaxis cumple, por ejemplo, para delimitar un inciso, para delimitar o detrás de un conector. La coma nos permite también delimitar elementos de una enumeración. La coma también se usa, por ejemplo, para obviar un verbo, ¿no? Para elidir un verbo. Entonces la coma tiene una serie de usos que nosotros debemos conocer al derecho y al revés. Sí es muy importante, primero creo que romper con esta tradición, con esta costumbre. Yo lo denomino mito de que la coma es una pausa, ¿no? La coma no es una pausa. Cuando leo un texto y encuentro una coma, efectivamente sí realizo una pausa, pero la función que nosotros usamos para una redacción no es colocarle una coma para que el lector realice una pausa, sino para ordenar adecuadamente la información, las palabras y todo lo que nosotros manejamos dentro de una estructura. Ese es el punto clave en el uso tanto del punto como de la coma. El tercer punto que me gustaría conversar aquí es el abuso, ¿no?, del punto y coma, muchas veces porque se confunde, o cuando elaboramos una estructura, una oración muy prolongada, muchas veces el punto y coma no lo necesitamos. En lugar del punto y coma corresponde el punto. A veces, sobre todo en la redacción administrativa o jurídica, se abusa del punto y coma. Cuando se usa el punto y coma, lo que genera es que la oración se extienda, que la oración esté mucho más larga, y entonces ahí nosotros cometemos a veces problemas de concordancia, o a veces también cometemos algunos problemas de estructura, de sintaxis, y podemos cometer alguna falta ortográfica. Yo me quedaría con estos tres puntos, con estos tres signos de puntuación, que son los que se suelen usar con mayor frecuencia dentro de una redacción. Correcto, Ray. Una pregunta ahora que todos estamos pues haciendo trabajo remoto y obviamente hay comunicación corporativa por correo electrónico, etcétera, etcétera. Y a veces la mala costumbre en nuestros textos, ¿no?, de comunicación corporativa, solemos poner estimado Jesús, coma, y luego punto aparte. ¿Es correcto o lo correcto es estimado Jesús, dos puntos y aparte? Bueno, en el saludo de los correos electrónicos, o también de las cartas, de las cartas, lo que corresponde es usar los dos puntos, ¿no? Los dos puntos ayudan a introducir el mensaje después del saludo. Se colocan dos puntos en la siguiente línea, se empieza con mayúscula, y ahí se ubica el mensaje que le queremos transmitir a la persona a quien estamos dirigiendo esta correspondencia o este correo electrónico. Hay una confusión sobre el uso de la coma en lugar de los dos puntos, porque en el inglés, ¿no?, en la escritura en el inglés, en otro idioma, sí es correcto usar la coma, pero en nuestro idioma, en el español,
no es correcto usar la coma en los saludos, sino los dos puntos. La función que cumple los dos puntos es para introducir un mensaje, en este caso el saludo, o un mensaje después del saludo. También es para introducir una enumeración, también es para introducir una cita textual, también es para introducir una relación en lista. El uso de los dos puntos nos genera una confusión porque a veces se entremezclan con formas o fórmulas que corresponden a otro idioma, en este caso el inglés, en el caso específico que me has comentado. Correcto. Ahora, finalizando ya el texto, antes de poner nuestra firma, nuestro nombre, usualmente decimos un abrazo, atentamente, etc. ¿Eso termina con punto o termina con coma? Cuando termina el saludo de un correo o una carta, yo puedo colocarle, por ejemplo, atentamente, coma, en la siguiente línea voy a ubicar mi nombre no termina o no se cierra con un punto, simplemente está aislado. También puedo terminar como otra fórmula, saludos o saludos cordiales, coma, en la siguiente línea ubico mi nombre, no es correcto colocarle un punto después del nombre. ¿Por qué? Porque la propuesta aparece ya aislada, ¿no? En otros casos, en lugar de la coma se puede usar un punto. Por ejemplo, yo puedo colocar saludos, punto, porque para mí ahí ya ha terminado el mensaje, y en la siguiente línea ubico el nombre, no le agrego el punto, ¿no? Esa es la forma como yo debo presentar. Dependerá mucho de la cercanía, dependerá mucho de la familiaridad que tiene la persona que envía el mensaje con la persona que va a recibir este mensaje. Entonces el estilo, el modo, la presentación depende mucho de esta cercanía, pero la escritura siempre debe respetar este tono o esta forma de presentación que tiene el autor del correo electrónico o de la carta. Perfecto, Ray. Ahora vayamos a la cuarta parte. Danos pautas, por favor, de cómo redactar correctamente. Bueno, para redactar, lo primero que tenemos que tener claro son las ideas, ¿no? Las ideas tienen que estar claras. Quien no tiene ideas claras difícilmente podrá enviar un mensaje con claridad. Otra de las recomendaciones que debemos considerar es la estructura de la oración debe ser sencilla, la sintaxis debe ser sencilla. Sintaxis sencilla significa escribir bajo este esquema de sujeto, verbo, complemento o complementos. Sintaxis sencilla me garantiza no solamente la claridad del mensaje, sino también de que el lector pueda entender lo que yo le estoy enviando o transmitiendo a través de esta redacción. Otro de los aspectos que tengo que tomar en cuenta en la redacción es pensar en la estructura antes de escribir. Cuántas palabras, cuántos párrafos, cuántos subtítulos o intertítulos, cuál es la estructura del documento que voy a trabajar, cómo voy a empezar, cómo voy a continuar y cómo voy a finalizar. Algo que siempre tengo que pensar es en el inicio. El inicio de un texto busca capturar, llamar la atención, cautivar, motivar la lectura, y entonces la primera línea que uno escribe en un texto debe ser, una frase, un enunciado, una oración que me capture, me introduzca en el tema. A veces algún dato, a veces alguna cita, a veces alguna novedad, a veces un hecho que pueda yo describir, dependiendo, ¿no? Yo puedo tener diversas formas de presentar estos tipos de textos. Entonces la redacción que yo tengo es muy importante cuando yo estructuro con
con tiempo. Planificar me va a garantizar a mí redactar textos, me va a garantizar a mí textos que voy a poder trabajar de manera correcta. Esto es muy importante en la redacción de los textos. Otro de los aspectos que tengo que tomar en cuenta es en la elección de las palabras. Tengo que buscar palabras sencillas, tengo que buscar palabras que las personas conocen, tengo que buscar palabras que son exactas, precisas, con el mensaje o el tema que yo estoy transmitiendo. Tengo que huir de los tecnicismos, de las frases hechas, de las fórmulas cansinas. Tengo que huir de todas estas frases o palabras que no dicen mucho o finalmente que no dicen nada. Tengo que buscar fórmulas muy vigorosas. Tengo que huir de estas estructuras que se repiten en ciertos tipos de redacción y que llegan cubiertas como fórmulas que se manejan en ciertos documentos. Una vez que yo he terminado ya de escribir, es muy importante leer el texto, ¿no? Hay que leer el texto, hay que revisar el texto, si tienes tiempo, deja que el texto repose y luego de cierta distancia, de ciertas horas, puedes otra vez volver a leer este texto y podrás encontrar y corregir algunos aspectos que has encontrado, ¿no? Aspectos que te pueden ayudar a darle mayor fluidez, mayor claridad, iluminar los mensajes, revisar el tema de las normas de ortografía, como los signos de puntuación, mayúsculas, minúsculas, tildación, la conjugación de los verbos, el uso por ahí de algún gerundio o los adverbios terminados en mente y otras fórmulas que a veces nosotros usamos sin meditar. La lectura me va a ayudar entonces a darle una gran limpieza al texto. Algo que yo siempre recomiendo es que si tienes posibilidad de entregar tu texto a un lector, a alguien que lo pueda leer y que tenga un sentido crítico y tú quieres recibir la opinión de una persona que se va a dar el tiempo de revisar tu texto, es importante considerarlo. Esta oportunidad te permitirá saber de primera mano cómo es recibido o cómo es decodificado el mensaje que tú le estás compartiendo en un texto, y recibe las críticas con mucha buena disposición, porque de esa manera podrás también mejorar, pulir, presentar un texto mucho más limpio, mucho más claro, mucho más preciso y con mayor rigurosidad. Perfecto, Ray. Realmente magistral tu taller práctico, las pautas que nos están dando hoy día. Realmente quiero agradecerte por tu tiempo. Sé que estás full time ahora que estamos en cuarentena, es cuando tú estás trabajando mucho más porque eres docente y veo que trabajas prácticamente los 7 días de la semana y casi 24/7. Así que, Ray, disculpa por molestarte, pero estamos realmente agradecidos por tu participación, fantástica tu experiencia, y que lo expreses, ¿no?, en este canal donde tiene una audiencia muy interesante, variada, y que va a permitir seguramente ser una guía para quienes tienen dudas y obviamente deben de comprar el libro. ¿Dónde lo pueden adquirir el libro, mi estimado Ray? Brother, muchas gracias por permitirme compartir pautas a través de este espacio. Son pautas muy puntuales que hemos podido compartir en estos minutos. Siempre es grato poder compartir. También están y forman parte del libro La redacción no se improvisa. Los interesados pueden comprar a través de la plataforma de la tienda virtual de Amazon el libro digital. Lo buscan como La redacción no se improvisa. También pueden adquirirlo a través de nuestra tienda online. Lo pueden ubicar a través de artificecomunicadores.com.
van a la tienda virtual y ahí nosotros le enviamos el libro físico a cualquier punto del país y del mundo. Estamos realizando una distribución global, simplemente ustedes pueden comprar en línea y nosotros le enviamos a través de nuestro servicio de courier internacional para que ustedes lo puedan disfrutar y tener como un material de ayuda para que puedan escribir con mayor seguridad. También pueden solicitarlo a través de las librerías. Estamos en realidad en todas las librerías de Lima y de otras ciudades como Crisol, Comunitas, El Virrey de Miraflores, El Virrey de Lima, Ibero en todos sus locales. Estamos también en Dibun, tanto en su local principal como el local que tienen las universidades. Estamos en la librería de San Cristóbal del Cercado de Lima, en Casa Tomada. Está el libro también en varios portales que tienen tiendas virtuales como librosperuanos.com. El libro también se puede adquirir a través de los diferentes eventos en los que nosotros participamos, como las ferias del libro, y pueden visitar, en resumen, nuestra web artificecomunicadores.com y nosotros les podemos dar mayor orientación para que puedan revisar el contenido de la redacción No se improvisa. Muchas gracias, Ronald. Un abrazo para ti. Excelente, Ray. Muchísimas gracias. Van 2 veces que te dio Ray y esta sí es la última, Jesús Raimundo. ¿De dónde viene este nombre de Ray? ¿Cuándo y dónde? No, es un sobrenombre, ¿no? Que surge ya en los años de la universidad, ¿no? Los amigos, siempre existe pues esta costumbre de apocopar, se dice, ¿no? O sea, de abreviar los apellidos Raimundo de una manera más corta, de mencionar Raimundo, mi apellido, que también es un nombre, en mi caso es mi apellido. Surgió la costumbre de que me llamen Ray, y así es que hasta ahora mis amigos, las personas más cercanas en el ámbito profesional, amical, social, me llaman Ray, así es que me siento muy a gusto de que me llamen de esa forma, y eso demuestra también bastante cercanía. Gracias por todo ello, Ronald, un abrazote. Gracias a ti, Ray. Será hasta la próxima. Muchas gracias nuevamente a nombre de la Fundación Manuel Bello. Bien, amigos, antes de despedirme, tengo que dar las gracias a las empresas que hacen posible, ¿ok? Vamos a agradecer, en primer lugar, aquí lo tenemos, siempre nos cuesta, esto es un evento en vivo, así que hay que estar preparados. Bien, gracias a CDR Video, que nos permite usar su infraestructura y obviamente llegar a ustedes con la calidad que lo merecen a sus hogares. También agradecemos a Bello Perú. Bello Perú es una empresa del cloud, la nube, que usa inteligencia artificial para hacer enlaces profesionales de punto a punto, multipunto, para el sector brocas y también soluciones audiovisuales para los sectores educación, corporativo, minero, salud, etcétera, etcétera. Y finalmente vamos a agradecer a Singular Light. Singular Light es una compañía de la industria 4.0. Esto que es el cloud, la nube, ¿no? Estos gráficos que están viendo se hacen en tiempo real desde la nube usando inteligencia artificial. Realmente es una maravilla. Bien, ellos no hablan español, así que trataré de hablar en inglés. We appreciate Singular Light's support with overlays from the cloud. Thank you very much on behalf of the Manuel Bello Foundation. Gracias, Singular Light, por su apoyo. Bien, amigos, hemos llegado al final de este live y será
Hasta la próxima. A cuidarse y muy buenas noches. Gracias.